Hola todas y todos, vamos a arrancar con el módulo de discapacidad y resiliencia. Se preguntarán qué relevancia tiene la discapacidad dentro de un módulo de resiliencia. Y yo quería preguntarles qué sabemos sobre la discapacidad. Creo que es importante que sepamos y que identifiquemos de quién estamos hablando, de quién hablamos cuando hablamos de discapacidad. ¿Cuántas son las personas con discapacidad en nuestro mundo, en Colombia, en Antioquia? ¿Saben qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con base en datos estadísticos del 2010? Nos dice que aproximadamente el 15% de la población mundial tienen algún tipo de discapacidad. ¿Eso qué incluye? Discapacidades físicas, sensoriales, tanto auditivas como visuales, discapacidades múltiples, discapacidades cognitivas, discapacidades mentales. El 15%. Eso es mucha gente. Alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Imagínense eso cuánto es. Eso es la población de todo el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, con discapacidad. El 15%. En Colombia, según el censo poblacional del 2018, 7.1% de la población colombiana tiene discapacidad. Es decir, un poco más de 3 millones de personas. Y en Antioquia, según este mismo censo, nos dice que el 7.4% de la población tendría discapacidad. No obstante, todas estas figuras que nos da el censo son figuras de subregistros. ¿Por qué? Porque todavía hay muchísima estigma en cuanto a la discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad no se reporta. O los datos, las personas no reportan la discapacidad como debe ser, y los instrumentos que tenemos para recopilar esta información son instrumentos débiles o instrumentos que no abarcan todas las discapacidades, los tipos de discapacidades. ¿Qué nos dice un informe para la Organización de Derechos Humanos de Ginebra del 2019? Nos dice estos datos del 15% que nos da la Organización Mundial de la Salud pueden llegar incluso hasta el 20% de la población en países de escasos recursos o países en situación de conflicto, como es el caso de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en Colombia, en nuestro país, la población con discapacidad podría ser el equivalente de toda la población del departamento de Antioquia más la población del eje cafetero. O sea, alrededor de 10 millones de personas. Eso es mucha población. Por eso es importante y es relevante un módulo sobre discapacidad dentro de este curso de resiliencia. ¿Qué vamos a cubrir en este curso? Vamos a hablar unas cuestiones generales sobre discapacidad y resiliencia. Vamos a visitar algunos de los modelos históricos a través de los cuales se ha comprendido la discapacidad y algunos enfoques, empezando por el modelo de beneficencia, pasando por el modelo médico, llegando a los enfoques de biopsicosociales y enfoque de derechos humanos. Vamos a darle una mirada breve, muy breve, a la normativa legal internacional y colombiana. Y por último nos vamos a concentrar en acciones positivas, afirmativas, que nos van a ayudar a fortalecer y a promover el desarrollo de la resiliencia en la población con discapacidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? ¿Y quiénes son las personas con discapacidad? Hablábamos de esto hace un momento y quiero hacer énfasis en lo que nos dice este informe enviado a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra en cuanto a discapacidad y conflicto armado. Ellos se refieren a la discapacidad como la minoría más grande del mundo. Y yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes, si es la minoría más grande del mundo, ¿por qué siguen siendo invisibles? ¿Por qué siguen siendo ausentes? ¿Por qué la poca presencia de las personas con discapacidad en nuestros círculos sociales, en nuestras aulas de clase, en nuestras empresas, en el transporte público?
¿Cuántas personas con discapacidad hacen parte de tu círculo de amigos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad? Nos vamos a basar en un concepto que emitió la Convención de Derechos Humanos sobre las Personas con Discapacidad del 2006. Esta convención fue aprobada en Colombia en el 2009 y nos propone un concepto muy amplio sobre la discapacidad, un concepto revolucionario, un concepto inclusivo, incluyente. Y nos habla de la discapacidad como un concepto, primero, que evoluciona y es el resultado de una interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras del entorno. Estas barreras pueden ser tanto actitudinales como barreras físicas, como barreras comunicacionales. En el artículo primero de la Convención profundiza un poco más sobre esta definición y nos dice que las personas con discapacidad incluyen las personas con diferentes deficiencias. Las deficiencias físicas, deficiencias intelectuales, deficiencias sensoriales, como auditivas, visuales, como habíamos dicho antes, y que estas deficiencias son a largo plazo, y al interactuar con las barreras que se encuentran en estas personas en el entorno, se ven privadas de la posibilidad de participar plenamente en igualdad de derechos con los demás. Se ven privadas de la posibilidad de gozar de sus derechos como seres humanos. Es importante que resaltemos 4 elementos fundamentales de esta definición. La Convención nos habla de que el concepto es un concepto que evoluciona. O sea, no es un concepto estático, es un concepto que evoluciona y tiene diferentes matices, connotaciones, dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, de las sociedades en las que nos encontremos. También nos dice que es el resultado de una interacción, de una relación, y esta relación es compleja, con diferentes factores personales y factores también del entorno. Vamos a desarrollar esto un poco más en un momento. Además de esto, la concepción nos habla de un concepto que es incluyente, incluye a todos los tipos de discapacidad. No se limita a definir una discapacidad específica, sino que nos habla de todos los tipos de discapacidad. Y otro aspecto importante es que la Convención nos define las barreras, no define a las personas. Definir a las personas es casi como el primer paso para empezar a excluirlas de la posibilidad de participar a nivel social. Esto no quiere decir que la Convención desconozca la existencia de deficiencias. Existen las deficiencias físicas, a nivel corporal, a nivel mental. Lo que la Convención sí rechaza es que se haga énfasis en esas deficiencias para obstaculizar la posibilidad de participación y de inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de derechos con los demás en nuestra sociedad. Como decía antes, es importante que entendamos un poco cómo funciona la discapacidad. La discapacidad es el resultado de una interacción muy compleja. Y si esta palabra se nos queda grabada, esto sería como la mejor forma de comprender la discapacidad, cómo funciona. O sea, es una interacción compleja. Aquí entran en conjunto a interactuar diferentes factores. Factores tanto personales como factores del entorno. Yo recuerdo, yo viví en Inglaterra casi 20 años y cuando llegué a Inglaterra, llegué con muy poquito nivel de inglés y me conseguí por computador, por internet, me metí a buscar un profesor de inglés. Listo, y me puse a hablar con Andrew por computador, en lo poquito que podía hablamos, quedamos para vernos al día siguiente en un bar en la isla de White, donde estaba viviendo. El bar era en un segundo piso, yo llegué al bar y cuando llegué allá, en una de las mesas estaba sentado un muchacho en una silla de ruedas. Y yo me quedé esperando en el bar, esperando que llegara mi profesor de inglés. Cuando me llamó alguien, me dice, ya estoy aquí, llevo un rato esperando, soy Andrew, llevo un rato esperando.
Y mi profesor de inglés era este muchacho que estaba en una silla de ruedas. Entonces me acerqué a la mesa, un tipo ciego en silla de ruedas, durante el día era contador público, trabajaba en una empresa en la isla de White, y en las tardes o en los fines de semana se dedicaba a ser profesor de inglés. Andrew vivía independiente, en una casa, en un apartamento en la isla de White. El bar donde estábamos estaba en un segundo piso, pero había escalas, pero también había un ascensor para subir hasta el segundo piso. Y a mí eso me empezó a desmontar un montón la idea que yo tenía de discapacidad. O sea, un tipo ciego en silla de ruedas, pero es un tipo que funciona perfectamente en esta sociedad. O sea, una sociedad que de una u otra forma ha allanado todo tipo de barreras que puedan impedir su participación. Y es un tipo funcional, estaba funcionando, haciendo una contribución preciosa a la sociedad, como contador público, como profesor de inglés, como ciudadano, y su ceguera, su discapacidad física no eran un impedimento para participar. Y yo decía, ¿dónde está la discapacidad? ¿En dónde existe la discapacidad aquí? O sea, la discapacidad es mínima, es mínima. ¿Por qué? Porque a pesar de que había deficiencias físicas, deficiencias corporales, esta sociedad se había adaptado tanto y había modificado sus estructuras físicas para facilitar la participación plena de Andrew en esa sociedad. Entonces, estos factores que se conjugan, tanto los factores personales, las deficiencias, como los del entorno, pueden generar mayor o menor discapacidad. En cuanto a los factores físicos, tenemos una cantidad de factores físicos, el género, la etnia, la clase social también puede ser, la deficiencia física, cognitiva, de salud mental, sensorial, todos estos son factores físicos. Los factores socioeconómicos o del entorno pues pueden ser la clase a la que yo pertenezco, si soy de clase baja, de clase media, de clase alta. Eso puede dictar de una u otra forma si yo tengo acceso a educación, si tengo acceso a una casa con facilidades, si tengo acceso a un transporte público accesible, y cuál es el grado de conexión que yo tengo con la sociedad, cuál es el grado de conexión y de inclusión que yo tengo en la sociedad en la que vivo. Otros factores que también entran en juego acá son los factores del entorno, y ahí tenemos factores políticos, factores socioeconómicos, factores a nivel de servicios y factores sociales. A nivel político, una pregunta muy sencilla, pues que nos puede ayudar a nivel político, a nivel estructural, a nivel social. Tenemos una sociedad que es pro discapacidad, una sociedad que valora la diversidad, o una sociedad, un entorno político que es en contra de esto. Tenemos normas políticas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad o no. Tenemos a nivel de inclusión social, a nivel educativo, a nivel de servicios de salud, a nivel de empleo, tenemos normas políticas que faciliten, y no solamente faciliten, sino que promuevan y protejan la inclusión social de las personas con discapacidad. A nivel de servicios, los servicios públicos, los servicios de transporte, ¿son servicios inclusivos o no son servicios inclusivos? Entonces, todos estos factores personales, como los factores del entorno, se conjugan y pueden, esta mezcla de factores, esta mezcla compleja, como decíamos anteriormente, se conjugan y pueden determinar, y de hecho determinan, la vivencia que tiene una persona con alguna deficiencia en nuestra sociedad. Pueden facilitar esa participación o esa inclusión, o la pueden frenar, bloquear, obstruir. Brevemente vamos a hacer un recorrido histórico corto de cómo las sociedades a través de la historia han visto la discapacidad y la relación que han generado a nivel personal, a nivel social, a nivel estructural, cómo nos hemos relacionado con la discapacidad. En cuanto a los diferentes modelos, tenemos el modelo de prescindencia,
luego el modelo de beneficencia, modelo médico y pasando luego por el modelo social. Y vamos a tocar brevemente en dos enfoques, el enfoque biopsicosocial y el enfoque de derechos humanos, que están como a la base de toda la estructuración de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿A qué nos referimos con el modelo de prescindencia? Este modelo es uno de los modelos más antiguos. Cabe hacer como una salvedad de que estos modelos, aunque sirven a nivel pedagógico como para ayudarnos a hacer un proceso histórico, no quiere decir que esos modelos ya no existan o no estén presentes en nuestra sociedad o que ya estén completamente como superados. No. De hecho, en la medida en que vayamos hablando podemos identificar en qué partes de mi sociedad yo veo presente características, aspectos de este tipo de modelo. La prescindencia asignaba la discapacidad, el origen de la discapacidad a un origen divino, a un origen de los dioses, y se veía a la persona con discapacidad como carente de capacidades, de habilidades para aportarle a la sociedad. Y por tanto había dos tipos de forma de tratar, de manejar a las personas con discapacidad. La primera era eliminándolos, y esto se remonta a las prácticas de la antigua Grecia, del Imperio Romano, en el cual las personas que no eran lo suficientemente robustas físicamente para participar en los ejércitos se les eliminaba. Aristóteles, por ejemplo, él decía que no valía la pena criar a una persona que no estuviese en capacidades para aportarle a la sociedad. Entonces se les eliminaba o se les marginaba, como en la Edad Media, como prácticas que todavía se llevan a cabo en muchos países, donde a las personas con discapacidad se les aísla en centros de atención. Por ejemplo, en Europa fue una práctica muy común hasta los años 70, los años 80, donde a las personas con discapacidad se les sacaba de la sociedad y se les aislaba en centros, se les llamaba como manicomios, con otro nombre pues, se les aislaba completamente, y en esos sitios solo tenían relación con otras personas con discapacidad y con los cuidadores. Entonces era una forma de marginarlos completamente. Esa era la forma en la que se trataba pues o se trata a las personas con discapacidad bajo este tipo de modelo. El modelo siguiente, el modelo de beneficencia, es un modelo de una u otra forma como más benevolente, porque considera a las personas con discapacidad como unos de una u otra forma incapaces de sostenerse, incapaces de valerse por sí mismos. Entonces la sociedad, a través de entidades de caridad, a través de la iglesia, de otras organizaciones, y a través de la buena voluntad de la sociedad, se dedica a cuidar, a atender, a apoyar a estas personas. Pero se les sigue viendo todavía como sujetos de caridad, de atención, de benevolencia, sin ninguna capacidad para contribuir a la sociedad a ningún nivel. Luego, esto es un modelo mucho más reciente, que se llama el modelo biomédico, y es un modelo basado en la ciencia, en el cual se considera que la deficiencia, al ser un problema biológico, un problema médico, se puede curar. Y al curarse, rehabilitarse, sanarse, la persona podría integrarse nuevamente a la sociedad. Este modelo tuvo mucho auge, su desarrollo tuvo mucho auge después de la Primera Guerra Mundial, donde muchas personas quedaron lesionadas por el uso de armas bélicas, y empezó todo un movimiento que abogaba no solamente por la reinserción de las personas que venían de la guerra a la sociedad, sino que abogaban por la rehabilitación de estas personas en la mayor medida posible para que se pudiesen reintegrar a la sociedad. Este modelo ha tenido muchas críticas y tiene muchísimas críticas. Y es importante aclarar esto, que las críticas principales no son al énfasis en sí de curar, de rehabilitar a la persona, porque muchas personas con discapacidad necesitan procesos de rehabilitación para participar plenamente en la sociedad y ser incluidos. La crítica es más a la ideología de este movimiento, que consideraba que las personas con discapacidad tenían que ser curadas
como un requisito para vincularse a la sociedad. Tenían que ser rehabilitadas como requisito para poder participar, para poder ser incluidos. Entonces es la crítica fundamental. Y últimamente, yo diría a finales del siglo pasado, empezó todo un movimiento que tiene una comprensión muy revolucionaria de la discapacidad. Y es el movimiento social. Es un movimiento que a la base tiene personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad en todo el mundo. Y este movimiento hace una distinción muy peculiar y muy importante. Y lo primero es que nos distingue la deficiencia la deficiencia de la discapacidad, la deficiencia como una condición tanto del cuerpo como de la mente de la persona, nos la distingue de la discapacidad. Y la discapacidad la va a poner en la sociedad. Y esto es fundamental porque en este modelo social, en esta forma de comprender la discapacidad, se basa la Convención de los Derechos Humanos. O sea, la discapacidad está basada en las barreras, surge de las barreras que la sociedad le pone a las personas con algún tipo de deficiencia para participar. Y esto es muy revolucionario. Entonces, ¿cuál es el rol, la obligación principal de la sociedad? La sociedad se tiene que transformar. Se tiene que transformar para facilitar la inclusión y la participación de todos por igual. De todos, porque todos somos ciudadanos. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, si la sociedad me pone a mí barreras físicas, barreras actitudinales, barreras de comunicación, es la sociedad la que se tiene que modificar. Las premisas fundamentales de este modelo son esas. Primeramente, el origen de la discapacidad es social, y segundo, este modelo aboga porque las personas con discapacidad están listas para aportarle a nuestra sociedad. Están listas, tienen talentos, tienen capacidades para aportarle a nuestra sociedad. Es la sociedad la que se tiene que transformar para darles cabida. Más adelante, y como resultado de estos modelos y específicamente del modelo social, se desarrolló una comprensión como integradora, tanto del modelo médico como del modelo social, y se llama el enfoque biopsicosocial. Y este enfoque aboga porque las personas, los individuos, como cualquiera de nosotros, somos seres integrales. O sea, no solamente somos unos individuos con una parte biológica, o con una parte psicológica, o con una parte social. O sea, somos seres integrales. Y ellos abogan por la integración de estos tres aspectos en la concepción de la persona. Y tenemos que mirar a los aspectos sociales, a los aspectos psicológicos y a los aspectos biológicos para dar una respuesta adecuada, oportuna a las personas con discapacidad. Luego este enfoque es enriquecido posteriormente con el enfoque de derechos humanos que informa la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en todo lo largo y ancho. Y es un enfoque que es vinculativo para todos los estados que han firmado o que han ratificado la Convención. Colombia es uno de estos estados. Y al ratificar esa Convención, Colombia se compromete. Colombia está obligada a remover las barreras para la participación. O sea, esto es muy serio para el Estado colombiano. Tenemos unas obligaciones legales de remover todo tipo de barreras que impidan la plena participación y el goce de los derechos en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Este enfoque de derechos dispone no solamente de derechos, sino también de instrumentos para que las personas con discapacidad hagan valer esos derechos. Además de esto, también dispone de mecanismos para que las personas con discapacidad puedan controlar sus vidas y las decisiones que toman en sus vidas. O sea, no son simplemente sujetos de las decisiones de otros.
objetos de lo que otro quiera decidir y hacer conmigo. Son personas de derecho. Y otra de las características fundamentales de este enfoque es el énfasis en que las personas con discapacidad sean parte de la elaboración de las políticas y legislaciones que los afectan a ellos. Esto es muy interesante. Yo recuerdo en una de las reuniones que tuve trabajando en Inglaterra, teníamos una persona dentro de las casas en las que yo manejaba, casas para personas con discapacidad, teníamos una persona llamada Raquel. Raquel tenía discapacidad intelectual y además de eso un problema muy serio de salud mental, de depresión, ansiedad y crisis suicidas, bueno, un problema muy serio. Y recuerdo que las reuniones que hacíamos, reuniones multidisciplinarias para tomar decisiones de cómo mejor apoyar a Rachel, eran unas reuniones de un equipo por ahí de 20 personas. Y no crean que en ese equipo estaba excluida Rachel. Ahí estaba Rachel sentada, estaban sentadas las personas que ella consideraba más importantes en su vida y que estaban buscando lo mejor para su vida. Entonces estaba el trabajador social, estaba su mamá, tenía una amiga de la iglesia donde ella siempre iba, porque esas personas eran importantes para ellas. Entonces no era que los profesionales se sentaran a un lado a tomar decisiones, porque ellos eran los que sabían, como se consideraba antes en el modelo médico, que yo, porque soy médico, porque soy el psicólogo, yo sé qué es lo mejor para ti. No, eso completamente se desmantela. Y ahí en este modelo social o modelo de derechos humanos, como lo querramos llamar, en este modelo, Rachel está al mismo nivel que el psiquiatra, que la psicóloga, que el trabajador social. Y sus opiniones, lo que ella quería, lo que ella deseaba, informaba las decisiones que se tomaban en esa junta multidisciplinar de profesionales. Entonces, muy revolucionario, muy importante esto. Creo que es importante que toquemos brevemente en el marco legal y normativo que de una u otra forma estructura la comprensión de la discapacidad aquí en Colombia. A nivel legal, a nivel internacional, lo más importante que quiero remarcar y decir en este momento es que Colombia ha ratificado muchísimos tratados de derechos humanos a nivel internacional. Y estos derechos tienen prevalencia sobre la normativa nacional. El principal cuerpo legislativo es la Convención de los Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad del 2006. Esta convención invita, y no solamente invita, sino que reta a todas las naciones y a Colombia en este caso, a eliminar todas las barreras y equiparar las oportunidades para la participación de las personas con discapacidad. A nivel normativo nacional tenemos un cuerpo que se ha ido desarrollando con el pasar de los años y arrancó con la Convención del 91. Esa convención, en el artículo 13, que aboga por la dignidad, por la libertad, por la igualdad de todas las personas, específicamente tiene algunos artículos en los que trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esa es la base de todo el desarrollo normativo legal en Colombia. Hay muchas otras leyes, como la ley del 2007 que rige el Sistema Nacional de Discapacidad. Luego en el 2009 la ley 1346 con la que se aprobó y se ratificó la convención aquí en Colombia. Y luego han habido otros desarrollos legislativos que todos a lo que apuntan es al énfasis en remover las barreras y equiparar las oportunidades para las personas con discapacidad. A nivel de jurisprudencia, quería hacer mención de dos autos muy importantes porque hacen énfasis específico en la población con discapacidad en situaciones de conflicto armado. Y la Corte Constitucional insta al Estado colombiano a garantizar y a proteger los derechos de esta población en estas circunstancias. En el 2019 se aprueba la Ley 1996,
que abolió la interdicción en Colombia. Esta ley es fundamental para garantizar los derechos de la población con discapacidad en nuestro país. Vamos a dedicarle unos minutos específicos a cómo podemos promover y fortalecer la resiliencia en la población con discapacidad. Como decíamos inicialmente, las barreras para la participación y para la inclusión se dan en 3 ámbitos. Entonces vamos a mirar cómo en esos ámbitos, a nivel personal, a nivel familiar y de comunidad y a nivel social, podemos promover la inclusión de las personas con discapacidad. Algo que mencionamos inicialmente sobre las barreras, cómo podemos remover barreras a nivel de actitudes, a nivel de comunicación y barreras físicas. Creo que hay unos intentos muy importantes en nuestra sociedad, aquí en Colombia, de remover esas barreras para la participación. Por ejemplo, a nivel físico, tenemos un metro espectacular en Medellín, el Orgullo Paisa, pero es accesible. Inicialmente, cuando lo construyeron, este metro lo único que tenía era escalas por toda parte. Tardamos años en instalar escaleras eléctricas, años en instalar elevadores para que fuese accesible a todas las personas con discapacidad. Entonces, hay intentos muy buenos, pero no son totalmente incluyentes para todas las personas en igualdad de derechos. Entonces, vamos a concentrarnos en eso. ¿Cómo podemos promover la inclusión removiendo barreras? Y hay 2 aspectos muy importantes, que es el diseño universal y los ajustes razonables. ¿A qué nos referimos con diseño universal? Eso quiere decir que todas las cosas deben diseñarse para que puedan ser utilizados por todas las personas, sin necesidad de modificación. Todo. Los baños públicos, pensemos en los baños públicos. Hace unos días iba con una amiga mía de talla baja, fuimos a una agencia de arrendamiento. Ella quería arrendar un apartamento. Y preguntamos al señor de la agencia, de las tantas casas y apartamentos que tienen para arrendar, ¿cuál de estos es accesible para una persona de talla baja? Ustedes saben que las personas con talla baja tienen una condición genética que se llama huesos de cristal, comúnmente pues se le dice así. O sea, tiene una debilidad genética en los huesos, por lo cual si se caen, los huesos se pueden fracturar de una forma muy fácil. Fuimos a esta agencia, pues les digo esto para que lo tengamos en cuenta, a esta agencia y les preguntamos cuántas de las casas que ustedes tienen son accesibles. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. Ninguna. En la cocina, para poder acceder a los estantes, a los armarios, les toca poner escaleras, o sea, les toca subirse a una escalera. Los sanitarios, no hay nada accesible para las personas de talla baja. Y no basta, y se está haciendo, que instalemos sillas bajitas en el Paseo de Bolívar. Tenemos que modificar todo. Cuando ellos llegan a una cafetería, a un restaurante de la ciudad, ¿cuántos de estos restaurantes están adaptados para las personas en talla baja? ¿Cuántos? Entonces, tiene que ser una transformación de que todo lo que construyamos, todo lo que se hace en nuestra sociedad sea accesible, sea con un diseño universal, que eso sea la norma. Y la aplicación de ajustes razonables para que una persona, por ejemplo, con baja visión pueda acceder a un puesto de trabajo sin que la baja visión signifique que no pueda trabajar, no pueda usar un computador, no pueda leer la información, la comunicación que necesita leer para realizar su trabajo. ¿Qué acciones podemos desarrollar? Decíamos, acciones en el campo de la persona. O sea, concebir al otro primero que todo, primero y sobre todo como un ser humano. Para mí eso es lo más importante, que la persona con discapacidad dentro de nuestra concepción sea una persona como cualquier otra. El otro es primero que todo y sobre todo otro ser humano.
Y cuando yo comencé a trabajar en Inglaterra, para mí esto fue un desmonte total. Yo llegué a una institución para personas con discapacidad y el primer día, la primera semana, la inducción, yo estaba esperando que me entregaran los diagnósticos clínicos para saber cómo tratar a estas personas. Pasó un mes entero sin que yo hubiese leído ni un solo diagnóstico. El énfasis era en que interactuáramos con el otro, que conociéramos al otro. El otro tiene una familia, tiene unas raíces, tiene una cultura, tiene unos gustos, más allá de un diagnóstico. El otro es una persona. Y eso a mí me cambió completamente la forma de ver la discapacidad. El otro es alguien con un genio, con unos gustos, con unos anhelos, con deseos, con sueños. Y es impresionante. Yo viví allá hace 20 años y nos enfocamos en ayudarles a este grupito, a 4 personas con discapacidad, a Alec, a Jenny, a Terry, a Chris, a desarrollar habilidades personales para vivir autónomamente, para vivir independientemente, para vivir en la sociedad y participar en la sociedad como ciudadanos. En ese tiempo creíamos que no iban a ser capaces, pero nos concentramos en eso, en desarrollar habilidades para cocinar. Me acuerdo, gastamos cantidad de tiempo con Chris enseñándole a cocinar. A los pocos años, Chris se mudó a una casa con apoyo, cerquita, seguía vinculado, participando de la casa donde vivíamos, pero vivía cerca. Esta semana me decían, Chris se va a ir a vivir totalmente independiente al otro lado de la ciudad. Y esto es el resultado de más de 20 años de trabajo, de apoyo constante, de enseñarle a él habilidades muy sencillas, enseñarle primero a que crea en sí mismo, a que confíe en sí mismo, a que aprenda de los errores. Yo recuerdo que él nos decía, pero ¿y qué hago si me quemo? ¿O qué hago si se me queman las pastas? ¿O si no sé cómo lavar la ropa? No pasa nada, no pasa nada. Y empezamos a construir todas esas habilidades a nivel personal, fortaleciéndolas, robusteciéndolas, para que hoy en día él pueda decir, me voy a ir a vivir de forma independiente. Me voy a ir a vivir de forma independiente. ¿Qué otras acciones podemos adelantar? Acciones a nivel de inclusión social y de participación. Cuando hablo de participación, para mí fue algo totalmente novedoso, la primera experiencia de ser entrevistado en Inglaterra. Llegué a una entrevista en la que había un panel de los directores de esta organización. Estaba el director, estaba el encargado de recursos humanos, y pasé esa parte de la entrevista y luego me dijeron, hay otra parte de la entrevista. Yo no iba preparado para eso, y la otra parte era una entrevista con un grupo de personas con discapacidad. Y en un panel me hacían preguntas sobre cómo manejar los recursos financieros de la organización. En el otro panel me estaban preguntando, una muchacha de Jamaica, Anne-Marie, me dijo, Alonso, ¿y cómo vas a capacitar a mis cuidadores para que me ayuden primero a conseguir un novio? Porque yo quiero tener un novio. Me quiero casar, yo quiero tener 3 hijos y a mi mamá no le gusta la idea de que yo tenga novio, de que yo me case y de que yo tenga familia. Entonces, ¿usted cómo me va a ayudar a capacitar, o cómo vas a formar a los trabajadores de mi casa para que ellos me ayuden a mí a hacer eso? Y para mí eso fue un cambio tremendo. O sea, las personas con discapacidad estaban tan involucradas en las decisiones de quiénes iban a ir a cuidarlos, a apoyarlos, como los jefes de esa compañía. Y en la entrevista con las personas con discapacidad tenía igual peso, igual valor que la entrevista con el gerente, con la encargada de recursos humanos. Entonces hay muchas formas, de verdad, a nivel social, de garantizar la participación plena de las personas con discapacidad. Participación en las decisiones pequeñitas, de qué ropa me voy a poner hoy, de qué medias me voy a poner hoy, y decisiones grandísimas de cómo quiero terminar los últimos días de mi vida, como Terry Swash, otro amigo mío que con una enfermedad terminal, y en el hospital nos decían, hay 2 opciones, o hacemos una intervención quirúrgica, no garantizamos que sobreviva, o Terry se puede ir a la casa como a terminar sus últimos días si él quiere. Y nos reunimos con el equipo médico, nos reunimos con Terry, un hombre que amaba los relojes y tenía relojes hasta por acá,
y le preguntamos a él, ¿qué querés hacer, Terry? O sea, te pueden hacer esta operación, todo eso se lo explicamos con dibujos, en lenguaje accesible. Te pueden hacer esta intervención, pero los doctores no garantizan que sobrevivas. O te puedes ir a la casa, donde siempre has vivido, a pasar los últimos días con tus amigos. Y él ahí mismo dijo que se quería ir para su casa. Y esa decisión se llevó a cabo. Entonces a su casa, el día que Terry iba a llegar, le encantaban las papas fritas, cocinamos un montón de papas fritas, le encantaba la Coca-Cola, invitamos todos los amigos y fue una reunión fenomenal. Terry llegó a su casa, todo el mundo compartiendo con él, diciéndole pues, lo que estimábamos, lo que valorábamos de él. Y Terry vivió otros 15 días en su casa, terminó rodeado de sus amigos. Pero posibilidades de que la gente participe, de que las personas con discapacidad participen y sean incluidas, hay muchas, son muy sencillas, simplemente tenemos que abrir los ojos. Y a nivel, para finalizar, a nivel estructural o a nivel más grande, a nivel no solamente como de la sociedad, sino a nivel de todos los entornos que nos envuelven, podemos hacer muchas cosas, podemos modificar muchísimas normas, muchísimas estructuras para garantizar la participación plena y en igualdad de derechos de la población con discapacidad. Entonces, con una visión un poco más ampliada del concepto de discapacidad y de persona con discapacidad, con un recorrido breve por los diferentes modelos históricos que han concebido la discapacidad, con una breve introducción a las normas legislativas que rigen la discapacidad en nuestro país y con unas cuantas ideas afirmativas de cómo podemos promocionar la resiliencia y fortalecer la resiliencia en esta población, me despido de ustedes y adelante con la promoción de la resiliencia en la población con discapacidad.